Bueno, doña Rocío, venga que te toca a ti. Dale a ver qué pone por ahí. Pedro, tenemos muchísimos comentarios en nuestro Twitter en cuanto a este tema y le preguntamos a nuestros televidentes, las declaraciones de Arzú y el ejercicio del periodismo, ¿está usted de acuerdo? Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Comenzamos con la opinión de Malfredo. De acuerdísimo, no soy arzuísta, pero muchos medios abusan de su pluma. Hay excepciones. Edwin Cordón, ¿cómo estar de acuerdo con él? Ahora sabemos el por qué el medio. Y dos, el comportamiento de todos los empleados de la municipalidad. Ramiro de León es un adinerado descendiente de presos y delincuentes españoles. Madridista, al igual que con Jimmy, que le preguntó a quienes reeligieron al arrogante prepotente de Arzú. ¿Por qué? Champerico Valiente, ¿cómo que la gente lo sigue apoyando? Igual no soy arzuísta, pero dice algunas verdades. Sergio René, ofende el que puede, no el que quiere. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales. Recuerda, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Pedro. Bueno, vamos a ver, Jorge Mario. La esencia, voy a leer textualmente, dice, la democracia tiene que ser dirigida. En nuestro medio, en nuestra gente, no funciona en nuestro medio, textualmente, una democracia plena. La gente está esperando que alguien la dirija. Es dirección, es gestión, la dirección es autoritaria, nuestra gente o la gente está esperando que no puede vivir en democracia. Ese es un principio del que parte la autoridad. Bueno, a mí me parece que ese es un principio de autoritarismo. Es una salida que se ha tenido en algunos países, inclusive para tener extensiones de periodos presidenciales, por ejemplo, o algunas otras acciones de gestión política. Pero en realidad la democracia dirigida como término no existe, ni doctrinariamente ni en la práctica. O se tiene una democracia plena en donde el pueblo con ejercicios representativos efectivamente trasladan por medio de su voto a los actores, e inclusive hay referendos revocatorios cuando esa gestión pública no es correcta. O bien hay un proceso de autoritarismo que es cuando se le exige determinados aspectos a la población y se le da toda la autoridad al funcionario que regularmente hace abuso de él. Y por eso es que el sistema democrático no funciona. ¿Tú crees que él confunde en su concepto, o confundió en esta intervención, la dirección de corte autoritario, que creo que es lo que aquí manifiesta, con la gestión delegada de la potestad que el ciudadano le confiere, como tú muy bien acabas de explicar? A mí me parece que no. Si nosotros vemos nuestra historia reciente, pues el alcalde, y cuando fue en su etapa de presidente, aun cuando notoriamente logró hacer la firma de la paz, tuvo una relación muy fuerte a nivel de su oposición política con los mismos medios de comunicación, y esa ha sido su característica, e inclusive en el momento de ejercer la alcaldía también aplica en momentos en donde ha tenido choques y enfrentamientos con sus, digamos, pares en el Consejo Municipal. Esa es la forma en que él le gusta dirigir, es la forma en que él hace ejercicio de su poder, y claramente no lo hace de una forma correcta o adecuada. Y yo quiero coincidir de que lo más lamentable de todo es que la gente le haya aplaudido, porque eso nos hace ver que necesitamos una cultura de participación efectiva de democracia. Ese silencio o ese inclusive un abucheo en ese lugar hubiera sentado un precedente extraordinario. Pero nos hace falta todavía eso, en donde esa cultura, hoy lo dijo en un foro internacional, mañana lo puede decir en otros foros iguales, y creerá que la gente le está apoyando en ese Quizá tema. porque estaba consciente del foro que tenía. Y la palabra cuando él dice, la gente allá afuera quiere ser dirigida, me hace pensar que siente que está platicando con un grupo de los de adentro, a los que se puede dirigir en ese tono porque le entienden. Pero él no se va a parar ante un escenario en el Palacio de la Loba, ante el público de Transmetro, a decirles, ustedes quieren ser dirigidos. Claro, esa es la teoría de la masa, ¿verdad? Cuando hay una élite que dirige, que tiene ese poder político, y luego está la masa a la que se le dirige, ya sea a nivel de democracia con gestión pública o a nivel de autoritarismo. Pero nuevamente recordemos que quizá esta es la más notoria o la más reciente, pero él ha tenido una serie de antecedentes que se dirigen a eso. Hay otra alusión a la masa. No la pusimos en este extracto, pero dice, la PMT ya no dirige el tránsito, sino las manifestaciones. Esta manifestación pasa, esta se detiene, esta se detiene. ¿A eso llamamos democracia?, preguntaba él. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo creo que el concepto de democracia que él tiene no es el mismo que la mayoría de nosotros lo tiene interiorizado.
como esa enorme experiencia inconclusa humana, ¿verdad? Que busca el bienestar material y espiritual de las mayorías. Él se está refiriendo precisamente a esa élite con la que él se relaciona. A los demás los dirige, los manda, ¿verdad? Pero no tienen los mismos derechos que tiene esa élite que concentra ese poder económico y político. Entonces, por eso es que no empata con lo que nosotros interpretamos como la necesidad de vivir en democracia. Intenten ser empáticos. ¿Qué puede pensar un presidente Lagos, otro público extranjero que está ahí diciendo, bueno, hay un presidente, una vicepresidenta y hace, bueno, 53 personas sujetas a procedimientos solo en esto, ¿verdad? Hay muchos más. Un país que ha derrotado la abusivez tradicional de sus funcionarios. Hay un cambio sustancial de sistema, o se está planteando, de justicia, de marco constitucional, y de pronto viene el alcalde y dice, no, aquí no pasa nada, aquí no hay que cambiar nada, al periodista hay que pegarle, la democracia la dirijo yo, y además me gustan las mujeres, faltó decir, y el vino, para seguir un poco la canción esta parrandera, pues no sé si mexicana o española. Si ustedes son empáticos y se ponen en la mente del señor Lagos, por ejemplo, ¿qué podría haber pensado? Bueno, a mí me parece que en primera instancia lo que pensaría es tener pena, una pena ajena de estar en un lugar en donde hay una autoridad que efectivamente hizo un ejercicio político importante para el país y que ahora en un escenario internacional esté creando estos, digamos, actos controversiales de provocamiento, inclusive de falta de respeto en el tema de las mujeres, que efectivamente no cuadran o no encuadran dentro de una perspectiva de renacer que tiene el país. Guatemala, y de hecho la conferencia de Esquipulas habla de qué es lo que sucede después de este gran cambio que se está provocando y buscaba determinar acciones que el país debe hacer a nivel de política pública. Y se encuentra con alguien que da un discurso de esa naturaleza, quizá queriendo ser jocoso, pero bajo la seriedad que le imputa al alcalde de la ciudad más importante del país, definitivamente no encuadra. De toda Centroamérica, ¿Y no será, Liliana, decir, que el alcalde precisamente quería desentonar y provocar y mostrarse como un guerrerista en un público de pacifistas, como los calificó él, y crear esta polémica? Obviamente quería provocar. Yo quiero mencionar algo que es una lástima en realidad, porque él sí tiene un mérito. El mérito de haber firmado la paz, de haber enfrentado a un sector que se oponía, un sector económico que se oponía a la firma de la paz, a un sector del ejército, y tuvo la valentía de desafiarlos y de firmar la paz. Nosotros quisiéramos que tuviera la valentía y el valor de reconocer que se equivoca al mencionar esta clase de señalamientos o de actitudes en un público como ese, y que realmente reconozca que hay una diversidad de actores en Guatemala que merecemos respeto, que la mayoría de las personas merecen respeto, y que realmente lo que él interpreta como democracia no es tal. ¿Qué pensar, Jorge Mario, bueno, Ileana también? Hay que recordar que el alcalde de Azul, independientemente de las características que definen cada persona, es alguien que todos los días sistemáticamente pone en su Facebook alguna cita bíblica propia o de su esposa. Vamos a decir que es un hombre, pues aparentemente comprometido con Dios, o con el Dios que él cree, donde la bondad, ¿verdad?, el amor al prójimo, y este tipo de frases bíblicas que muestra a diario por propias o de su esposa, y de pronto, pues bueno, con lo que hemos analizado, ¿qué pasa aquí? Ese contraste, ¿cómo lo interpretamos? Pues parece un contrasentido, ¿no? Bueno, yo creo que esa debe ser una política comunicacional del alcalde, en donde pues trata de generar una perspectiva. Yo entiendo que su señora esposa sí tiene esa inclinación religiosa. No la he escuchado nunca de parte de él en el tiempo que ha ejercido política partidista y gestión pública, pero me parece que no conteste con dar un discurso de esta naturaleza. Yo lo que creo es que él quiso salir del contexto. Había una serie de elementos que se daban dentro de la materia del foro de Esquipulas, y él quiso ser diferente. Él quiso dar un aspecto de pensamiento. Para mí, digamos, en su análisis propio del discurso, él habla con sinceridad de lo que piensa.
Y luego entra una Eso es lo etapa... malo, ¿no? Sí. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí. Se sincera de un mecanismo erróneo y luego da una charla ya, digamos, de manera histórica, que es el que tal vez todos hubieran esperado. Pero él regularmente en sus discursos quiere salir de ese contexto, ya sea al inicio o al final. Lo único es que aquí sí pasó una serie de medidas, primero al refutar los temas del país, que yo creo que está o desinformado o no lo quiso hacer ver de esa naturaleza acá, puede ser también. Y la otra cosa es que faltó al respeto a una serie de elementos que el país reconoce como garantías para las Quedan personas. 30 segundos. Yo quiero cerrar con esos 30 segundos. Ileana, hay quienes dicen que el error no fue de él, sino del que lo invitó. ¿Qué piensa usted? Es que no podían dejarlo de invitar. Lo que pasa es que él ahí se desnudó, ahí reflejó quién es, ¿verdad? Eso sí, Y, no lo y vi a la todos lo gente- conocemos. A la gente que pone en los Twitter, ese es nuestro alcalde, ese es el que Pues, habla con claridad, ahí- ese es ahí el, está y el todos los problema. periodistas son unos Bueno, abusivos ahí está y el están contra problema. él. Ahí está ¿Qué le el decimos? problema. Ahí está el problema, ¿verdad? La empatía que él genera en la gente diciendo cosas que la gente quiere escuchar. Porque tenemos que entender también que hay muchos sectores que a la prensa no nos ven bien. Entonces, ahí es donde el de alcalde aprovecha. Los abogados, por ejemplo. No, Bueno, pero los tampoco abogados no lo ven bien abogados. nadie, o sea, eso tampoco hay que... Los abogados no ven bien a los- Bueno, doña Ileana y don Jorge Mario, muchísimas gracias. Yo creo que la mejor conclusión es que ustedes escuchen el discurso, que entiendan que esto es un análisis de una actitud de una autoridad a la que todos pagamos y en la que creemos que no ha habido cosas adecuadas y que, bueno, de sabios es reconocer y no poner el corazón en cosas que nos pueden llevar a la perdición, sino la razón. Cuando nos equivocamos, y todos nos equivocamos, no está mal pararse, hacer un alto y actuar en consecuencia. A los periodistas, por favor, no nos peguen, porque el señor alcalde, que dice que les pega, a los de los canales abiertos les paga. En fin, poco más. Ileana, Jorge Mario, muchas gracias. No nos vamos. Vamos a ir con Marjorie y su set de invitados. ¿Quién viene hoy? El ministro de Exteriores. ¿A hablarnos de qué? A nada, a participar a las 10 p.m., como uno más, como debe ser. Gracias y paso ya directamente a Marjorie.